Lectura del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Canto tercero, capítulo 7. Preguntas adicionales de Vidura. Llegamos al texto 15, donde Vidura dice: Oh poderoso sabio, mi señor, ahora debido a tus convincentes palabras, se han desvanecido todas las dudas que tenía en relación con la suprema personalidad de Dios y las entidades vivientes. Ahora mi mente está perfectamente en ellas. Entonces vemos que Vidura, que es un gran sabio, que estuvo aquí en el planeta, en la misma familia y en el mismo tiempo del Señor Krishna, vemos como él también se tiene que acercar a grandes personalidades, en este caso a su maestro Maitreya Muni, para que le aclare sus dudas sobre la relación del alma espiritual con el Señor Supremo. Vemos que sus preguntas, la segunda parte de su pregunta eran: ¿cómo queda inconsciente cuando nunca pierde su conciencia espiritual y es pura en todas las circunstancias? Y otra pregunta es: si está acompañado de la superalma, ¿cómo entonces se olvida y sufre? Entonces la respuesta de Maitreya, en resumen, es que el sufrimiento no tiene base real. Entonces uno es como vivir una ilusión, una pesadilla. Entonces Vidura, iluminado y agradecido, dice que servir los pies de un guru permite vivenciar estos conceptos. Entonces vemos que el alma no tiene que ver con la materia y el sufrimiento no existe, son movimientos materiales. En teoría es fácil, en la práctica es difícil, por eso hay que relacionarse con trascendentalistas, con personas que estén en el camino espiritual para poder entender estas grandes verdades. ¿Hay algún voluntario para leer hoy? O la lluviecita ahí nos... Ahí voy, es que estoy cansada como anduve etiquetando cosas. Ahí Muy... voy. Yo puedo empezar entonces. Entonces vamos a seguir con el texto 16, 15. A ver. Voy a checar el 14. Bueno, el 15 es el que leímos ayer, vamos a seguir con el 16. Sadhuetat vyartitam vidvam matmamaya yanam hare avatya partam nirmulam vishwamulam nayat bahihi. Oh sabio erudito, tus explicaciones son muy buenas, tal como deberían serlo. Las perturbaciones del alma condicionada no tienen ninguna otra base que el movimiento de la energía externa del Señor. Significado. El deseo ilegal de la entidad viviente de volverse uno con el Señor en todo aspecto es la causa raíz de toda la manifestación material, pues de no ser por ello el Señor no tendría ninguna necesidad de crear una manifestación de esa índole ni siquiera para sus pasatiempos. El alma condicionada bajo el hechizo de la energía externa del Señor sufre falsamente muchos incidentes desafortunados en la vida material.
El Señor es el predominador de la energía externa maya, mientras que la entidad viviente es predominada por la misma maya, bajo el control de la condición material. El erróneo intento de la entidad viviente de ocupar el puesto predominante del Señor es la causa de este cautiverio material, y el intento del alma condicionada de volverse uno con el Señor es la última trampa de Maya. Como decía Premi ayer, o servimos a Maya, o servimos al alma, o servimos a Maya como servimos al ego falso, o servimos a nuestra alma y al alma espiritual y al Señor Supremo. Entonces, muy nítido y explicado aquí, todo nuestro problema es que queremos ser los dominadores. Entonces, cuando entendemos que somos predominados por el Señor, entonces encontramos nuestra posición y nuestra felicidad. Ese es el punto clave de toda esta creación material. Estamos hechizados, pasamos por muchos incidentes desafortunados en la vida material. Muy bien, cuando entendamos esto, que somos sirvientes de los sirvientes, vamos a encontrar nuestro camino, nuestra marcha progresiva hacia el conocimiento espiritual y al servicio devocional. Texto 17. Yascha muda tamolo que yascha buddhe parangataha tav ubau sukam edete klishati antarito yanaha. Tanto el más bajo de lo necio como aquel que es trascendental a toda inteligencia disfrutan de felicidad, mientras que la persona que se encuentran entre ambos sufren los tormentos materiales. Significado. Los más bajos de lo necio no entienden la miseria material, pasan sus vidas alegremente y no inquieren acerca de las miserias de la vida. Esa clase de personas se encuentran prácticamente en el nivel de los animales, los cuales, aunque a los ojos de los seres superiores están siempre sufriendo en la vida, no obstante están inconscientes de las aflicciones materiales. La vida de un cerdo sigue una pauta degradada de felicidad, que consiste en vivir en un lugar asqueroso, dedicarse al disfrute sexual a cada momento oportuno y trabajar arduamente en una lucha por la existencia. Pero ello le es desconocido al cerdo. En forma similar, los seres humanos que no están conscientes de las miserias de la existencia material y que están felices con la vida sexual y el arduo trabajo son los más bajos de los necios. Sin embargo, debido a que no tienen ningún sentido de las miserias que hay, disfrutan supuestamente de una mal llamada felicidad. La otra clase de hombre, aquellos que están libres y que están situados en la posición trascendental, que está por encima de la inteligencia, son verdaderamente felices y reciben el nombre de paramahansas. Pero a la persona que no son como cerdos y perros, ni se encuentran en el nivel de los paramahansa, sienten los tormentos materiales, y para ello es necesario inquirir acerca de la verdad suprema. El Vedanta Sutra declara, Atato Brahma Giñasa. Ahora uno debe inquirir acerca del Brahman. Estas preguntas son necesarias para aquello que se encuentra entre los paramahansa y los necios que han olvidado el asunto de la comprensión espiritual inmerso en una vida de complacencia de los sentidos. Como podemos ver como los necios ni siquiera no quieren ni hablar ni de Dios, ni de la muerte, ni de las enfermedades, de la vejez, quieren vivir enfocado y luchando para su gratificación, así como explica Srila Prabhupada a un nivel animal. La diferencia es que los animales no acumulan karma porque no tienen conciencia espiritual. Entonces,
simplemente viven de instinto y viven su proceso igual con mucha ansiedad, ¿verdad? Siempre están alerta, cuidándose de los depredadores, de los humanos, de todos. Y las personas necias es como un poco el pasatiempo. Una vez el señor Indra había cometido muchas ofensas y fue maldecido para nacer en una familia de cerdos. Entonces él estaba muy feliz con su familia de cerdos, comiendo excremento, con sus hijitos y sus esposas, cerditos, todo, a tal punto que cuando terminó ese castigo, él no quería volver. Decía, pero aquí yo estoy muy bien, estoy feliz, ¿qué importa? Entonces es un poco esa posición de no tener una conciencia espiritual y no querer, es un poco la vida en la modalidad de la ignorancia, que uno quiere negar su identidad de alma, identidad de espíritu y solo quiere absorberse en la gratificación, aunque haya mucho sufrimiento, pero inmediatamente cuando el sufrimiento termina, se lo olvida y sigue enfocado en esa ilusión. Texto 18. Artabhavam vinishitya pratitasya pinatmanaha tanchapi yusmacharana sevayaham paranude. Pero mi querido Señor, te estoy agradecido, porque ahora puedo entender que esta manifestación material carece de sustancia, aunque parece ser real. Tengo confianza en que, por ofrecer servicio a tus pies, me resultará posible abandonar esta falsa idea. Significado. Los sufrimientos del alma condicionada son superficiales y no tienen ningún valor intrínseco, como el hecho de ser decapitado en un sueño. No obstante, aunque esta afirmación es teóricamente muy cierta, es muy difícil que el hombre común o el neófito en el sendero trascendental lo experimenten prácticamente. Sin embargo, por ofrecer servicio a los pies de grandes trascendentalistas como Maitreya Muni y relacionarse constantemente con ello, uno se vuelve capaz de abandonar la falsa idea de que el alma sufre por los tormentos materiales. Aquí Hermana, ¿puedes repetir el último renglón, por favor? es Que no escucho nada. importantísimo este texto. Sin embargo, por ofrecer servicio a los pies de grandes trascendentalistas como Maitreya Muni y relacionarse constantemente con ello, uno se vuelve capaz de abandonar la falsa idea de que el alma sufre por los tormentos materiales. Y el texto dice eso mismo. Tengo confianza en que por ofrecer servicio a tus pies me resultará posible abandonar esta falsa idea. Entonces, si alguien dice que no se necesita un maestro, una guía, entonces si alguien tiene esa idea, pero él mismo está creando una, una declaración y él mismo se vuelve un gurú. ¿Por qué? Porque siempre hay que seguir a alguien. A veces alguien dice, no se necesitan tantas reglas, yo voy a hacer un centro de yoga sin reglas, por ejemplo. Entonces él mismo se está volviendo un gurú, aunque él refute que hay que seguir a alguien, ¿verdad? Son como trampas de la mente. Entonces, Es como que las reglas son que no hay reglas, pero entonces dentro de eso hay reglas. sí, O exacto. sea, Entonces estás poniendo las reglas que no hay reglas y estás bajo el hechizo de tu mente que está descontrolada
siguiendo la regla de los sentidos. Por eso el maestro Vaisheshika Prabhu siempre nos dice que nacimos para ser corregidos, porque por esta tendencia que tenemos a esta falsa rebeldía de querer ser lo que dominamos, los controladores. Y esto crea nuestro falso yo, el falso ego. Y eso nos repetimos cada día porque lo olvidamos muy fácilmente. Texto 19. Yatsevaya Bhagavata Kutastasya Madhudvisha Ratiraso Bhavetti Tivraha Padayorvya Sanardanaha. Por ofrecer un servicio a los pies del maestro espiritual, uno se vuelve capaz de desarrollar éxtasis trascendental en el servicio de la personalidad de Dios, que es inmutable enemigo del demonio Madhu y cuyo servicio vence las congojas materiales propias. Significado. El relacionarse con un maestro espiritual genuino, como el sabio Maitreya, puede ser de una ayuda absoluta en lo referente a alcanzar el apego trascendental por el servicio directo al Señor. El Señor es el enemigo del demonio Madhu, o en otras palabras, el enemigo de los sufrimientos de su devoto puro. La palabra Rati Rasaha es significativa en ese verso. El servicio al Señor se ofrece en diferentes dulzuras, relaciones trascendentales, neutra, activa, amistosa, parental o nupcial. Una entidad viviente que se encuentra en la posición liberada de ofrecer servicio trascendental al Señor se siente atraída por una de las dulzuras anteriormente mencionadas. Y cuando se ocupa en el servicio amoroso trascendental del Señor, su apego a ofrecer servicio en el mundo material queda vencido automáticamente. Como se afirma en el Bhagavad Gita 2.5.9, Rasa varyam rasopyasya param dristua nivartate. Aquí Vidura sigue haciendo énfasis en lo indispensable que es servir a los pies del maestro espiritual. Sin ese servicio que nos conecta al servicio al Señor Supremo, no tenemos ni una posibilidad, y menos con nuestros propios recursos. Este servicio vence la congoja materiales propia. Son el demonio Madhu, el enemigo del sufrimiento de su devoto, el enemigo de la duda que nos aleja de servir al maestro espiritual. ¿Cómo andas, Draupadi? Para leer. Ando bien, pero como anduve etiquetando, ¿Quiere leer el texto 20? sí, están leyendo en el texto. Durapa hi alpa tapasa seva vaikunta varmatum yatropa yate nityam deva devo yanardanaham. Las personas cuya austeridad es escasa difícilmente pueden obtener el servicio de los devotos puros que están progresando en el sendero que va de regreso al reino de Dios, los Vaikuntas. Los devotos puros están ocupados 100% en glorificar al Señor Supremo, que es el Señor de los semidioses y el controlador de todas las entidades vivientes. Significado. El sendero de la liberación, como lo recomiendan
todas las autoridades consiste en servir a los Mahatmas trascendentalistas. De acuerdo con el Bhagavad Gita, los Mahatmas son los devotos puros que están en el sendero que va a Vaikunta, el reino de Dios, y que siempre cantan y oyen las glorias del Señor en vez de hablar de una filosofía árida e improductiva. Este sistema de asociación se ha estado recomendando desde tiempos inmemoriales, pero en esta era de riña e hipocresía lo ha recomendado especialmente Sri Chaitanya Mahaprabhu, incluso si uno no posee en su haber ninguna austeridad favorable. Si aún así se refugia en los Mahatmas que están ocupados en cantar y oír las glorias del Señor, con toda seguridad progresará en el sendero que va de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Los Mahatmas. Ahora el domingo vamos a festejar el cumpleaños, el Vyasapuya, de su santidad Guru Prasad Swami también. La próxima semana también es el Vyasapuya del maestro de Draupadi. Su gracia Sankarsana Das Adhikari. Después viene Prabhu Mahatma también. Entonces, son posibilidades, muchas oportunidades que nos da Srila Prabhupada, que nos dejó tanto maestro, a relacionarnos con ellos y vemos la diferencia, ¿no? Cuando uno habla con ellos todo lo hablan relacionado a la vida espiritual. No tienen otro tipo de conversaciones. Siempre están en esa meditación de conectar todo con el conocimiento, con la trascendencia. Entonces aquí dice los Mahatmas, las grandes almas, que están ocupados en cantar y oír la gloria del Señor. Entonces si uno se aferra, aquí dice, este sistema de asociación se ha estado recomendando desde tiempos inmemoriales. Pero en esta era de riña y hipocresía lo ha recomendado especialmente Sri Chaitanya Mahaprabhu. Incluso si uno no posee en su haber ninguna austeridad favorable, pero si aún así se refugia en los Mahatma, que están ocupados en cantar y oír las glorias del Señor, con toda seguridad progresará en el sendero que va de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Entonces, estos son los rituales más importantes, cantar y oír la gloria del Señor. ¿Ok? Texto 21. Bagre Mahat Adini Savikarani Anutramat Devyo Virajam Autritya Tamanu Pravishat Vidu. Después de crear la energía material total, el Mahatattva, y con ello manifestar la gigantesca forma universal con sentidos y órganos de los sentidos, el Señor Supremo entró en ella. Significado: encontrándose plenamente satisfecho por las respuestas del sabio Maitreya, Vidura quería entender las porciones restantes de la función creativa del Señor y de los relatos previos tomó la clave. Ok. ¿Mm? Ahora Vidura hace mucha pregunta más, porque la respuesta de Maitreya Muni despertaron más su interés. Texto 22. Dice: Yamahuradhyam Purusham Sahasrati Urupahukam Yatra Vishva Imeloka Savikashamta Asatem. La encarnación Purusha que yace en el océano causal recibe el nombre de Purusha, original de las creaciones materiales, y en su forma Virat,
en la que viven todos los planetas y sus habitantes. Tiene muchos miles de piernas y manos. Significado. El primer Purusha es Karonadakasayi Vishnu. El segundo Purusha es Garbhodakasayi Vishnu. Y el tercer Purusha es Ksirodakasayi Vishnu, en quien se contempla el Virat Rupa, el Virat Purusha, la gigantesca forma en la que flotan todos los planetas con sus diferentes desarrollos y habitantes. Los Vishnus. Vamos a seguir leyendo las preguntas ahora de Vidura. 23. Dice, Yasmin Dasha Vidaha Pranaham Tendriyastibrit Tarajerito Yata Varnas Tatviburtir Padashanaham. Oh gran Brahmana, tú me has dicho que la gigantesca forma Virat y sus sentidos, objetos de los sentidos y 10 clases de aire vital, existen con 3 clases de vigor vital. Ahora, si así lo deseas, ten la bondad de explicarme los diferentes poderes de las divisiones específicas. 24. Yatra putrais cha patutrais cha napriri saha kotrayahi trayavi chitra kritaya astam yastir idam tatam. Oh mi Señor, creo que la habilidad que se manifiesta en forma de hijos, nietos y familiares se ha extendido por todo el universo en diferentes variedades y especies. 25. Prayapatinam shapatis chalpe tam prayapatin sargamscha ivanush sargamscha manumanvantara dipan. Oh erudito Brahmana, por favor describe cómo el líder de todos los semidioses, es decir, Prayapati, Brahma, decidió establecer a los diversos manos, las cabezas de las épocas. Por favor, describe también a los manus y por favor describe a los descendientes de esos manos. Significado. La raza humana, denominada Manushya-Sara, desciende de los Manus, que son los hijos y nietos de Prayapati, Brahma. Los descendientes de Manu residen en todos los planetas y rigen todo el universo. ¿Todos somos hijos de Manu? Sí. Son los Prayapati, los que se encargaron de procrear. Por eso cada segmento está dominado por un mano. Nosotros estamos en el Vaishvata mano ahora. Son los que rigen las leyes materiales. Pero después vamos a analizarlo más con la respuesta de Maitreya Muni. Dice, Upariyadascha yeloka umer mitrat mayat satem sham sham stam pramanam cha purlokasyava parnayam. Oh hijo de Mitra, ten la bondad de describir cómo están situados los planetas que están por encima de la Tierra y también los que están por debajo. Y menciona también, por favor, sus dimensiones, así como las de los planetas terrenales. Significado. Yasmin Priyate Sarvan Eva
Vinatam Bhavati, Mundaka Upanishad 1.3. Este himno védico declara enfáticamente que el devoto del Señor conoce todo lo relacionado con el Señor, tanto material como espiritual. Los devotos no son simplemente sentimentales, como lo consideran erróneamente cierta clase de hombres poco inteligentes. Su guía es práctica, conocen todo lo que existe y todos los detalles de cómo el Señor domina las diferentes creaciones. Sí, vimos que Maitreya Muni contestó a la duda de Vidura con respecto a la relación del Señor con la naturaleza material y del alma con la naturaleza material. Entonces nos decía el profesor que cuando alguien hace preguntas, se le contesta lo esencial para que vaya asimilando y siga preguntando. Porque si viene una persona nueva y se le explica demasiado, no viene más, porque eso crea una actitud pasiva, sin hacerlo participar, ¿verdad? Entonces la persona se queda ahí pensando a ver cuándo termina de hablar y probablemente no viene más cuando lo saturamos mucho. Entonces aquí Maitreya Muni fue directo al punto, contestando exactamente lo que Vidura quería saber y ahora él está expresando más preguntas, ¿no? Vidura quedó iluminado y agradecido, entendió que servir los pies del Guru permite vivenciar estos conceptos. Y ahora quiere entender la porción restante de la función creativa del Señor, que se explicarán en el siguiente capítulo, pero vamos a avanzar con estas preguntas. ¿Vas bien, Draupadi? Me Sí. avisas cuando quieres que te ayude. Ok. Ese como me acosté tarde. Cosas preparando para la feria. Ya viene la feria del libro. Ujú. Triyan Manusha Devanam Sarishpa Patatrinam Padanaha Sarga Shanviyuham Garbhashweda Duyo Vidam. Describe también, por favor, a los seres vivientes que se encuentran bajo las diferentes clasificaciones, inferiores a los humanos, aquellos que nacen de embrión, aquellos que nacen de la transpiración, aquellos que nacen 2 veces, las aves, y las plantas y los vegetales. Ten la bondad de describir sus generaciones y también sus subdivisiones. Así los pajaritos nacen 2 veces. Primero sale el huevito y luego salen ellos. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Es verdad. No es como en el humano, ¿no? El huevito se queda adentro de la mamá, pero no, con los pajaritos el huevito sale y de ahí sale el pajarito. Ujú, En los humanos, cuando se dice nacido 2 veces, es por primero nace y cuando toma iniciación en un camino espiritual vuelve a nacer. ujú, la Y es segunda. como también un cambio de cuerpo cuando uno se refugia en el maestro espiritual. Ujú. 28. Unavatarai Vishvasya Sargasiti Apiyayaspanayam Sriyata Srinivasaya Yachakodara Vikraman. Dice, por favor, describe también las encarnaciones de las modalidades materiales de la naturaleza. Brahma, Vishnu, Maheshvara, y por favor describe la encarnación de la Suprema Personalidad de Dios y sus magnánimas actividades. Significado, aunque Brahma, Vishnu y Maheshvara, las 3 encarnaciones de las modalidades materiales,
de la naturaleza son las principales deidades para la creación, manutención y destrucción de la manifestación cósmica, no son la autoridad final. La suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, es la meta final, la causa de todas las causas. Él es el Ashraya, el reposo final de todo. El refugio supremo, Ujú, Ashraya. ujú. 29. Varnashrama Vivangamscha Rupashila Swabhavata Srinam Janma Karmani Vedasya Cha Vikarshanam. Oh gran sabio, ten la bondad de describir las divisiones y órdenes de la sociedad humana en términos de síntomas, comportamiento y características del equilibrio mental y el control de los sentidos. También, por favor, describe los nacimientos de los grandes sabios y las divisiones de los Vedas en categorías. Significado. Los 4 niveles y órdenes de la sociedad humana, brahmanas, kshatriyas, vaishyas y sudras, así como también brahmacharis, grijastas, vanaprastas y sannyasis, son todos divisiones por concepto de calidad, educación, cultura y avance espiritual que se ha logrado en virtud de la práctica del control de la mente y los sentidos. Todas estas divisiones se basan en la naturaleza particular de cada persona individual y no en el principio del linaje. El linaje no se menciona en este verso debido a que es irrelevante. Vidura es famoso en la historia como hijo de una madre sudrani. Sin embargo, es más que un brahmana por aptitud, pues se ve aquí que es el discípulo de un gran sabio, Maitreya Muni. A menos que uno logre desarrollar como mínimo las cualidades brahmínicas, no puede entender los signos védicos. El Mahabharata es también una división de los Vedas, pero está hecho para mujeres, los Sudras y los Dvija Bandhus, siendo estos últimos los hijos indignos del sector superior. El sector menos inteligente de la sociedad puede proveerse de las instrucciones védicas por el simple método de estudiar el Mahabharata. Sí, porque el Mahabharata es un relato con mucha aventura, se acerca más como a las novelas, entonces Es más una fácil novela, así, de hecho. es más fácil asimilarlo y asimismo purificarse también de esos relatos, ¿no? Por eso a veces nos atraen mucho, a mí también, ciertas películas de acción o de superhéroes. Entonces el Mahabharata da estos relatos muy atractivos para la mente y al mismo tiempo nos traen conocimiento espiritual. Sí, ¿Cómo ves, Premi? Premi está ocupada. Ari, bueno, estoy escuchando atentamente, estoy cocinando, pero también estaba escuchando. Sí, el Mahabharata, wow, está impresionante la verdad que el Mahabharata. Tiene tantas, nos enseña todo, cómo se generó, bueno, esta batalla de Kurukshetra, todo el Bhagavad Gita es una parte del Mahabharata, las relaciones, poder entender más, sí, los parentescos, la verdad que es muy interesante. Y sí, las que nacemos en cuerpo de mujer, como que tenemos ciertas cualidades y los que nacen en cuerpo de hombre tienen otras cualidades. Y lo que tengo entendido, según, también creo que, bueno, varios maestros hablan de eso, es que tenemos una sensibilidad, somos muy sensibles. Y bueno, y los que nacemos en cuerpo de mujer, tenemos que aprender ciertas cosas, los que nacen en cuerpo de hombre tienen que aprender otras. Por ejemplo, cuerpo de mujer, tenemos que aprender
como la castidad, estar enfocados, ¿no? Sí, en el hogar, en la familia, bueno, en las tareas, sí. Y también era castidad y satisfacción. Mayor o menor medida, cada uno tiene su trabajo también como alma espiritual, pero sí estas dos cualidades son como que tenemos que aprender. Y en cuerpo de hombre se dice a trabajar la sensibilidad y el control de los sentidos. Bueno, sí, a mí personalmente sí siento de que va la satisfacción, ¿no? Estar satisfecho con lo que el Señor manda y bueno, todo en general. Pero sí, son diferentes tipos de inteligencia que tiene la mujer y diferentes tipos de inteligencia que tiene el hombre. Creo que ahí Prabhupada se está refiriendo no a las devotas, sino más bien en general al que no practica. Ese es mi punto de entendimiento, no sé. Claro, sí, Premi. Sí, el alma es independiente de todos los tipos de cuerpo. Entonces, en cierta vida tomamos un cuerpo, otro, dependiendo del aprendizaje del, en que tenemos que enfrentar, ¿no? Entonces, sí, cada quien tiene su reto y sus enseñanzas, su realización y su aprendizaje. Sí, son diferentes tipos de sensibilidades. Muy bien, entonces, texto 30. Voy. Yasnasya cha vitanani yogasya cha patapravo naishkarmasya cha sankyasya tantramba bhagavata smritam. Por favor, describe también las expansiones de los diferentes sacrificios y los senderos de los poderes místicos, el estudio analítico del conocimiento y el servicio devocional, todos con sus respectivas regulaciones. Significado: la palabra tantram es significativa aquí. A veces se entiende erróneamente que tantram es la ciencia espiritual negra de las personas materialistas dedicadas a la complacencia sensual, pero aquí tantram significa la ciencia del servicio devocional recopilada por Srila Narada Muni. Uno puede sacar provecho de esas explicaciones reguladas acerca del sendero del servicio devocional y avanzar de manera progresiva en el sendero devocional del Señor. La filosofía Sankhya es el principio básico de la adquisición de conocimiento, como explicará el sabio Maitreya. La filosofía Sankhya que anunció Kapiladeva, el hijo de Devahuti, es la verdadera fuente del conocimiento acerca de la verdad suprema. El conocimiento que no está basado en la filosofía Sankhya es especulación mental y no puede producir ningún beneficio tangible. Es como tantra, ¿no? Tantram es la ciencia espiritual negra. Se entiende erróneamente también. Ya se usa, viste, acá Srila Prabhupada explica. Sí, es lo que me fijé porque muchos piensan que es la ciencia negra, ¿no? Pero no. No, no, no. Ese también se puede llevar un camino espiritual bueno, pero no, o sea, no tiene, o sea, no es negro como lo pintan muchas veces o la mayoría de las veces. Hay una parte, sí, pero también está una parte buena. Ujú. Todo depende cómo lo quieras llevar. Filosofía Sankhya es el principio básico de la adquisición de conocimiento, como explicará el sabio Maitreya. Ya más adelante cuando vamos a leer Kapiladeva. Y sí, Tantra es, muchas explicaciones son controversiales y confusas, porque a veces las personas buscan esa confusión, ¿no? Ujú. Entonces, tantras también son trascendentales, pero se usan para muchos beneficios materiales, los tantras, para hacer magia negra, sacrificios humanos, etc.
Y también está la otra parte para acercarte a Krishna, a la divinidad. O sea, es como que el bien y el mal, Ujú. pero todo depende cómo quieras usar esa práctica. Y dicen, ¿cómo se llama? Sanciones. Si lo usas para el mal, te va a caer peor a ti, tarde o que temprano. O sea, te dicen las Tiene sanciones. reacciones, claro. Pero si tú deseas el bien para alguien, también se te va a regresar ese bien. Pero si es para acercarte al Supremo, que lo más poderoso es Vishnu, pues es una dicha o sea, es el top del tantra, ujú, de la práctica. Yo. 31. 31. Por favor, dice, bueno, están leyendo el de Pasanda Patta Vaishamyam Pratiloma Niveshanam Divasya Gattayo Yascha Yavatir Gunat Karmachaham. Por favor, describe también las imperfecciones y contradicciones de los infieles ateos, la situación del cruce de razas y los movimientos de las entidades vivientes en las diversas especies de vida, según sus particulares modalidades de la naturaleza y trabajo. Significado: la combinación de las entidades vivientes en diferentes modalidades de la naturaleza material se denomina cruce de razas. Los infieles ateos no creen en la existencia de Dios y por esta razón sus senderos filosóficos son contradictorios. Las filosofías ateas nunca están de acuerdo entre sí. La existencia de diferentes especies de vida es evidencia de las variedades de mezclas de las modalidades de la naturaleza material. 32. Dharmartha kama mokshanam nimitani avirodhata vardaya dandani testa srutasya cha didim pritak. También puedes describir las causas no contradictorias de la religiosidad, el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos y la salvación, y también los diferentes medios de sustento y los diferentes procesos de ley y orden, tal como se mencionan en las escrituras reveladas. 33. Sradasya cha vidim brahman pritrinam sargam evacham raha nakshatra taranan kalavaya shamstitim. Por favor, explica también las regulaciones para el ofrecimiento de respeto a los antepasados, la creación de Pritaloka, la programación del tiempo en los planetas, estrellas y astros luminosos y sus respectivas situaciones. Significado: la duración del día y la noche, así como de los meses y los años, son diferentes en los distintos planetas, estrellas y astros luminosos. Los planetas superiores, como la Luna y Venus, tienen medidas del tiempo diferentes a la Tierra. Se dice que 6 meses de esta Tierra equivalen a un día de los planetas superiores. En el Bhagavad Gita se dice que la duración de un día de Brahmaloka es igual a 1000 veces los 4 yugas, es decir, 4.300.000 años multiplicados por 1000. Y el mes y el año de Brahmaloka se calculan con esa medida. ¿Mm? Oh. 34. Danasya tapasho vapi daksheta purnattayo palam
Rabashastarya Yodarmo Yascha Pumsha Tapadim. Por favor, describe también los resultados fruitivos de la caridad y la penitencia y de excavar estanques de agua. Por favor, describe la situación de las personas que están lejos del hogar y también el deber de un hombre que se encuentra en una posición difícil. Significado: la excavación de estanques de agua para uso público es una gran obra de caridad y el retirarse de la vida familiar después de cumplir 50 años de edad es un acto de penitencia que realiza el ser humano sensato. Sí, se menciona muchas veces que hacer pozo de agua es algo muy, muy auspicioso, así como plantar árboles, ¿no? Y claro, tomar conciencia que a una cierta edad uno tiene que enfocarse en el camino espiritual también es una característica del ser humano sensato, que está consciente que ya no quedan muchos años para vivir y uno tiene que enfocarse en el último examen importante que es dejar el cuerpo antes de seguir haciendo planes en la vejez, ¿verdad? Mm, 35. mm. Yenava Bhagavan Stusyet Dharma Jonir Dhanardanaham Samprashidati Vajasam Ettat Atyahi Menaga. Oh Inmaculado, debido a que la personalidad de Dios, el controlador de todas las entidades vivientes, es el Padre de toda religión y de todos aquellos que son candidatos a la ejecución de actividades religiosas, ten la bondad de describir cómo se le puede satisfacer por completo. Significado: todas las actividades religiosas están destinadas, en fin de cuentas, a satisfacer a la suprema personalidad de Dios. El Señor es el Padre de todos los principios religiosos, como se declara en el Bhagavad Gita 7:16. 4 clases de hombres piadosos: el necesitado, el afligido, el iluminado y el inquisitivo, se dirigen al Señor a través del servicio devocional, y su devoción está mezclada con afecto material. Pero por encima de ellos se encuentran los devotos puros, cuya devoción no está teñida por ningún vestigio material de labor fruitiva ni conocimiento especulativo. Aquellos que durante todas sus vidas son únicamente malvados se comparan a demonios. Bhagavad Gita 7:15. Están desprovistos de todo conocimiento, a pesar de cualquier carrera de educación académica que prosigan. Semejantes malvados nunca pueden aspirar a satisfacer al Señor. Ujú. Un verso muy interreligioso. Y Él es el padre de toda religión y de todo aquello que son candidatos a la ejecución de actividades religiosas. ujú, Entonces también Vidura pregunta eso, ¿no? sí, ¿Cómo se puede satisfacer al Señor por completo? Es únicamente el ego falso que crea conflicto y divisiones y hasta guerra entre diferentes filosofías religiosas. Es realmente una degradación de estos principios. En realidad todos deberíamos de trabajar juntos para la expansión del amor puro por Dios. ¿Ok? Vamos a leer el último texto, el 36. ujú. Anuvrattanam Shishyanam Putranam Cha Dviyottamam Anapishtam Api Brijur Puravodina Vatsalaham. Oh, el mejor de los brahmanas, aquellos que son maestros espirituales son muy bondadosos con los necesitados. Son siempre bondadosos con sus seguidores, discípulos e hijos.
y sin que éstos se lo pidan. El maestro espiritual describe todo lo que es conocimiento. Significado. Hay muchos temas que deben aprenderse de labios de los maestros del maestro espiritual genuino. Para el maestro espiritual genuino, los seguidores, discípulos e hijos se encuentran todos en un mismo nivel y él siempre es bondadoso con ellos y siempre les habla de temas trascendentales, aunque ellos no se lo pidan. Esa es la naturaleza del maestro espiritual genuino. Vidura pidió a Maitreya Muni que hablara de temas sobre los cuales quizás no le había preguntado. Ujú. Bueno, entonces sigue dando la importancia a la bondad del maestro espiritual que dedica su vida y su tiempo para los demás. El maestro espiritual genuino, ¿verdad? Para él los seguidores, los discípulos o los hijos se encuentran todos al mismo nivel. Entonces aquí todas estas preguntas vemos que Vidura tiene la certeza que su maestro le va a contestar, ¿no? De forma bondadosa. Y siempre los maestros hablan de temas trascendentales, mismo a veces que si queremos llevar temas mundanos para que sean aclaratorios, él siempre nos va a llevar a conectarlo con el conocimiento trascendental, aunque ellos no se los pidan. Entonces hoy nos quedamos con esta pregunta y esas realizaciones sobre el maestro espiritual. Y mañana tratamos de seguir leyendo, ¿verdad, Draupadi? Sí. Porque empezamos a armar la feria, pero creo que podemos leer antes de salir. Ujú. No sé si hay algún comentario. Premi. Gracias. Perdón que estaba, me di cuenta recién que tenía el micrófono abierto, espero no hayan escuchado mucho ruido. No, para nada. Recién Eh, lo vi abierto también. sí, como también el maestro espiritual, como dice ahí, pero también, sí, los devotos que en diferentes niveles, también podemos ver y podemos asociarnos, elegir asociarnos con los devotos que eso, que hablan de Krishna, que su meta sea como desarrollar cualidades para el servicio. Y uno, bueno, puede analizar mucho eso, ¿no? ¿Qué asociación está teniendo? ¿Qué es lo que está escuchando de los devotos? Sí, se dice sadhu sangha, es cuando en realidad sadhu sangha es la asociación de personas santas, de devotos. Para que eso suceda, para que sea una sangha de sadhus, tiene que estar, no sé, la lectura, el kirtan, tiene que haber Krishna Katha. Si no es sangha, porque a veces se pueden juntar devotos, pero hablar de temas por ahí que no llevan a nada, críticas y demás, entonces eso ya no es sadhu sangha. Estar atentos a eso, qué tipo de sadhusanga queremos tener en nuestra vida, orar para tener una buena asociación, porque eso es lo que nos ayuda a avanzar mucho y nos contagia. De que ella Swami ayer decía, si uno quiere volverse experto en algo, tiene que estar con 5 personas que sean expertas en esa cualidad. Algo así decía, ¿no? Como con las personas que uno se rodea va a desarrollar naturalmente esas cualidades. Sí, y a veces podemos malentender qué es el sadhusanga. Ah, no, estoy con devotos, pero bueno, hay que ver también dentro de los devotos qué asociación uno toma. Sí, totalmente cierto. Por eso también hay que valorar dónde estamos y valorar las amistades entre devotos, ver siempre que sean amistades no tóxicas, ¿verdad? Enfocada a hablar temas trascendentales y ayudarnos entre nosotros a elevar la conciencia. Ujú. Sí, mismo si es una ayuda, a veces si uno quiere meterse en chisme, pero otros
devoto dice, no, hay que ser apreciativo, apreciar y ser como las abejas, ¿verdad? Que buscan la miel. Entonces, esas son las relaciones que nos salvan de nuestra mente. Y sí, ser muy apreciativo del entorno que tenemos, porque por algo estamos en ciertos lugares haciendo servicio, entonces ahí donde están nuestras pruebas que superar. Sí. Y también escuché una vez que la verdad que es así. Como Krishna siempre manda lo que uno necesita y lo tiene muy cerca, pero a veces uno no lo puede ver porque está tan como, sí, metido en sus propios pensamientos, ideas, pero sí, como en realidad Krishna siempre nos manda a las personas, a los devotos para seguir avanzando. Bueno, estar ahí abierto. Y puede ser de muchas maneras, online, en persona. Ustedes ahí tienen un sangre hermoso, mucha asociación linda, en todos lados hay. Así que Sí. bueno, buscar el néctar. Haribol, gracias. Muchas gracias, Hare Krishna. Bueno, que tengas un lindo día en el mes de Damodar. Gracias por acompañarnos en la lectura. Haribol. Haribol, bonito Gracias. día.